Bueno, bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro del programa de actualización en Psicología de la Orientación, que se llama Proyectos de Intervención para Poblaciones Diversas. El objetivo de este encuentro es visibilizar y compartir proyectos de intervención elaborados en el marco del programa. Esperemos que a partir de las presentaciones podamos todas y todos reflexionar sobre la orientación en la actualidad, acerca de la importancia de construir intervenciones contextualizadas en base a análisis de las necesidades de las poblaciones objetivo. Justamente nuestro principal objetivo en el programa de actualización es que las y los profesionales de la orientación tengamos una formación sólida que respalde, fundamente y fortalezca nuestras intervenciones. Nosotros creemos fervientemente que de esta manera vamos construyendo un campo profesional mucho más sólido. A lo largo de estos años, en nuestro programa se forman profesionales de distintos lugares del mundo y de distintas disciplinas, como por ejemplo licenciados en psicología, psicopedagogía, en ciencias de la educación, en sociología, en geografía, contadores, etc. Pensamos que toda esta diversidad, tanto de lugares como de profesiones, enriquece y complejiza la mirada de la orientación y fortalece la idea de la necesidad del trabajo interdisciplinario en el área. También pensamos que los espacios de formación son lugares privilegiados de intercambio profesional que permiten compartir y generar redes más amplias. Y pensamos que estas jornadas van a reflejar de alguna manera todo este trabajo que venimos haciendo estos años. Bueno, estas son las palabras de inicio para darles a todas y todos la bienvenida y inauguramos y damos comienzo a nuestras primeras jornadas. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Claudia Flores, soy licenciada en Psicología egresada de la UBA y formo parte del equipo docente del programa de actualización en 2 seminarios, como docente colaboradora con otras colegas, en 2 seminarios que tienen que ver con las intervenciones. Uno de diseño de programas y proyectos y el otro que pronto comienza de diseño de dispositivos de información con impacto masivo. Y bueno, voy a retomar algo de lo que dijo Gabriela en realidad, porque hoy las presentaciones que vamos a compartir van a estar a cargo de distintas profesionales y corresponden a proyectos que son producto del trabajo final del programa de actualización. Y en ese sentido nos interesa brindar una introducción y un marco a estas presentaciones para compartir brevemente algunos aspectos que son centrales y generales del enfoque teórico desde el cual estas presentaciones que hoy vamos a compartir fueron elaboradas y que son, como decía, producto de la participación en el programa de actualización. En este sentido nos parece sumamente importante señalar algo que seguramente todas y todos compartimos, y es que toda intervención profesional, bueno, en este caso en orientación, que es lo que nos convoca, es necesariamente un producto de las teorías que la sustentan. Es decir, que toda práctica orientadora se realiza inevitablemente dentro de los marcos de referencia que son aportados por los enfoques teóricos que son compartidos por los equipos profesionales que diseñan esas intervenciones o por los y las profesionales que diseñan las intervenciones. Es decir, que toda actividad orientadora, toda la actividad que realizamos los orientadores y las orientadoras, siempre se realizan en un contexto social e histórico particular, determinado, y por lo tanto son producto de ese contexto. Es decir, que cualquier modelo de intervención en el ámbito, en el campo de la orientación, parte necesariamente de tanto los conocimientos acumulados en el campo y necesariamente del enfoque teórico que lo fundamente. Y esta cuestión del enfoque teórico, del marco teórico es central, no solamente porque se trata de incorporar prácticas orientadoras a distintos ámbitos sociales, como los educativos, los laborales, los recreativos, los comunitarios,
sino también es imprescindible considerar desde qué enfoque asumimos la responsabilidad como orientadores y orientadoras. Es decir, que el enfoque es algo así como el lente desde el cual observamos, analizamos la realidad y por lo tanto de la manera en que después intervenimos en esa realidad. Bueno, hablando de realidad, bueno, no está de más decir una vez más que el panorama actual es complejo, que nos enfrentamos siempre a cambios que son cada vez más vertiginosos y por supuesto la pandemia vino a agudizar algo de esto. Y en ese sentido, el panorama actual, la realidad, el contexto actual, nos enfrenta necesariamente a la necesidad de planificar estrategias para acompañar a las personas a lo largo de la vida. Y para ello es muy importante, y también tiene que ver con las presentaciones del día de hoy, pensar en la planificación que en el marco de este contexto que venía señalando y que compartimos, es necesaria o es más aún, es imprescindible, porque nos permite la anticipación y en ese sentido va muy de la mano del enfoque preventivo que compartimos, trasciende a las personas, la planificación nos trasciende en su implementación, ¿sí? Participamos del diseño, pero nos trasciende en la implementación, y a la vez protege a las personas, nos protege a quienes somos parte de un programa, de un proyecto, en el término que establecen encuadres claros para la implementación de las acciones. Es decir, que otorga una organización, una coherencia, una cohesión, una articulación para luego la implementación. En relación a las consideraciones que tengamos en este sentido, y respecto a distintas situaciones o a distintas problemáticas o a las interpretaciones que hagamos de esto, va a repercutir necesariamente en la manera directa o en la forma en que planifiquemos. Las problemáticas que se presentan en un mundo complejo, y esto es algo que es central, requieren de enfoques teóricos dinámicos que promuevan intervenciones en este sentido, digo, en un sentido de afrontar las situaciones complejas de la realidad que nos presenta el contexto. Y tomando algunas cuestiones que tienen que ver con el marco teórico, con el enfoque teórico, los enfoques actuales en la psicología de la orientación, sabemos que estamos muy lejos del origen de la orientación vocacional como disciplina, donde tanto los sujetos, las personas, como los trabajos y la cuestión de época, eran estables, previsibles, y de esa manera alcanzaba con identificar el perfil de una persona para después predecir entre comillas, ¿no? El desarrollo lineal que podría tener su trayectoria profesional. Pero seguro compartimos también y sabemos que en la sociedad aún persiste y se sostiene la idea, la representación social, diríamos, de la orientación vocacional como una tarea que está vinculada a los jóvenes y a las jóvenes, a la elección de una carrera, generalmente cuando se termina la escuela secundaria, y que esta tarea se haría una vez y para siempre. Pero en realidad estamos muy alejados porque, como al comienzo decía, las cuestiones sociohistóricas que se imponen en el contexto hace que acompañemos con las teorías y las prácticas para hacer ese afrontamiento. Y hoy en día la orientación en realidad se constituye como una estrategia de acompañamiento para las personas a lo largo de la vida y en distintas transiciones, tanto educativas, personales, laborales, de salud inclusive. Es decir que en el contexto actual, que es cada vez más cambiante e impredecible, los orientadores y las orientadoras nos enfrentamos a desafíos constantes y a todas las personas, en realidad, a asumir un rol activo respecto de nuestra vida, de nuestra orientación. Y por ello es que en realidad el campo específico en la actualidad de la orientación vocacional necesitó nutrirse, generar y compartir, ¿sí?, con nuevas teorías y prácticas para orientar a las personas también a través de distintos modelos de intervención que se adecúen al contexto, a los entornos, a los tiempos actuales.
Por ello es que se recurre a modelos de la psicología de la orientación que sientan sus bases en un enfoque preventivo, psicoeducativo, comunitario, desde una perspectiva dinámica, holística y contextualizada. Ok, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, agregar, tengo poco para lo que planteó Claudia porque creo que fue bastante explícita y clara respecto a algo que nos interesaba enfatizar en esta primera parte del encuentro de hoy, que es bueno, ella lo dijo muy bien, los marcos teóricos, los marcos referenciales que sostienen todas nuestras prácticas, intervenciones, dispositivos, proyectos, etc. Y también le pedimos particularmente a las expositoras que no lo incluyan porque creemos que compartimos esa mirada. Para subrayar algunas ideas que planteó Claudia, simplemente, porque creo que las pudo decir muy bien, hoy la orientación enfoca fundamentalmente una situación crítica en los contextos actuales, que es la inserción de las personas en el mundo social. Sabemos que eso se da de manera desigual y despareja para muchos colectivos, para grupos etarios. La perspectiva de género también es una mirada que nos ilumina sobre cómo eso marca diferencias. La vulnerabilidad como un fenómeno que nos atraviesa a todos ya, si la pandemia nos permitió entender algo, es esto, ¿no? Que de alguna manera u otra todos somos vulnerables, por supuesto, no del mismo modo. Y entonces, claro, uno de los objetivos centrales de la orientación actualmente tiene que ver con contribuir a la construcción de vidas que estén asociadas al bienestar y a inserciones significativas, que tengan por ahí el foco puesto en lo educativo y lo laboral, pero que, como Claudia decía, tengan una perspectiva holística, ¿no? Que es que también reflejen cómo la vida de la persona también recupera sentidos en otras esferas de la vida. Bueno, lo contextual está a la vista nuevamente, ¿no? Hoy no existe la orientación, sino es de una perspectiva contextual y situada. Y eso nos permite también entender que los grandes marcos teóricos no son la manera más eficaz para dar cuenta de las problemáticas, sino que tenemos el desafío y la gran oportunidad de ser nosotros también quienes construimos nociones y conceptos locales, obviamente, ¿no? Que nos permitan abordar nuestras problemáticas específicas, regionales, locales, ¿sí? Bueno, no tengo mucho más que decir, simplemente darles la bienvenida nuevamente, invitarlas a participar y a aprovechar esta mañana de sábado que nos tiene a todos aquí en este encuentro. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos, a todas. Tenemos participantes de todo el país, la verdad estamos muy contentos, muy contentas, colegas que conocemos, apreciamos mucho, también ex participantes de seminarios, del programa de actualización, así que bueno, queremos mencionar eso porque nos parece muy interesante poder encontrarnos en este espacio que lo propusimos también de construcción colaborativa. Bueno, en este bloque vamos a dar la palabra a 4 de las egresadas del programa de actualización, que van a presentar el proyecto final que elaboraron para acreditar la actualización en orientación, y son proyectos que involucran diferentes poblaciones. Cada una de ellas ha tenido que especialmente delimitar el contexto para pensar la intervención que propusieron, y bueno, como dijimos también, estos proyectos son el producto de un recorrido, de elaboraciones, reelaboraciones parciales en el marco de los seminarios, y en muchos casos también nutrido de las co-construcciones a partir de intercambios con otros participantes, con el equipo donde nosotros también nos nutrimos y nutrimos nuestras conceptualizaciones y nuestras prácticas, así que bueno, justamente eso es lo que también queremos transmitir y queremos aprovechar en este encuentro. Como primero, tal vez, de múltiples que podamos hacer similares.
Bueno, entonces en este programa nosotros alentamos a la elaboración de un trabajo en relación a las preguntas orientadoras que le llamamos, ¿no? Preguntas que guían la búsqueda, los intereses, la búsqueda de análisis para estas intervenciones. Y algunos de los proyectos que se van a presentar se han podido llevar adelante, y bueno, las presentadoras también van a contar algo de esto. Algunos están en vías de implementación o en búsqueda de ser implementados. Y en cuanto a la dinámica de trabajo, la propuesta es que van a hacerse las presentaciones, vamos a hacerlas de corrido, y si van teniendo opiniones, preguntas para las presentadoras, les pedimos que las vayan poniendo en el chat, para que luego, sobre el final, vayamos, como el objetivo general, expandiendo ideas desde estas presentaciones y hacia la construcción colaborativa del conocimiento sobre intervenciones actuales en orientación, que estén contextualizadas, como bien dijeron en un principio, en este marco. Así que bueno, en principio comienzo presentando a la primera presentadora, nuestra primera colega, Julieta Lavandeira. Ella es licenciada en Psicología, es profesora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es coordinadora operativa del Programa de Orientación y Capacitación para la Inserción Laboral del Servicio de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología, es tutora de la práctica profesional en orientación vocacional y ocupacional también de la Facultad de Psicología, es orientadora del Servicio de Orientación Vocacional y Educativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y además es tutora y jurado de tesis de grados en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires también. Su presentación, orientación en contextos de hogares, acompañando a niños, niñas y adolescentes para la construcción de proyectos de vida. Bueno, púberes y adolescentes para la construcción de sus proyectos de vida, perdón. Así que bueno, Juli, tenés la palabra. No sé si... Bárbaro, gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, en el marco de este programa que presentaron anteriormente los docentes y colegas, en el cierre mi idea inicial era hacer un trabajo final que tuviera que ver con orientación y género, pero luego, bueno, ante una demanda institucional de un grupo de hogares de Quilmes, Madre Teresa de Calcuta, que pertenecen al arzobispado de Quilmes, con un vínculo a través de la cátedra, veían la necesidad de una intervención que tenga que ver con la orientación en estas poblaciones de jóvenes, en realidad adolescentes y púberes, porque eran de 10 a 17 años, con diferentes necesidades y habiendo atravesado diferentes situaciones de vulnerabilidad. Bueno, decido cambiar la idea del trabajo final y que sea una intervención de orientación en hogares. Bueno, la idea era acompañarlos a través de diferentes intervenciones y acciones en diferentes talleres que se fueron organizando a través de etapas, ¿no? Como para ir conociendo a la población, ir acercándose y ir viendo también los intereses y necesidades de estos púberes y adolescentes, y bueno, y acompañarlos, como decían, desde el marco teórico, desde una manera integral en este mundo complejo, lleno de incertidumbres, y bueno, y abarcando diferentes campos, como la educación, la salud y el trabajo, porque teníamos chicos de diferentes edades, y que algunos de ellos a los 18 tienen que irse de los hogares, y bueno, y ahí de ese modo insertarse socialmente, laboralmente, etc. Bien. Entonces, la población convive, y estábamos ahí porque, bueno, algunos en realidad eran púberes por la edad, pero quizás con algunas conductas más de niños, y bueno, con diferentes problemáticas. Entonces, bueno, por ahí la definición, pero bueno, en cuanto a etapa etaria, eran púberes y adolescentes de 11 a 17 años. En el hogar donde se hizo la primera intervención, se trabajó con un grupo que variaba, porque la verdad que es muy variable la población, porque entran y salen del hogar de acuerdo a las situaciones judiciales,
Entonces, o algunos porque se iban del hogar, etcétera. Pero bueno, entre 8 y 10 chicos eran los participantes a lo largo de los procesos de orientación y de intervenciones. Entonces, estos 9 o 10 chicos viven en el hogar, van a escuelas públicas, en general son escuelas públicas primarias o secundarias comunes, y había 2 chicos que iban a escuelas especiales. Bueno, como les decía, pertenece al Arzobispado de Quilmes, y la coordinadora, la directora general de los hogares, que eran 3 hogares, había uno de niños muy pequeños, de 2 años a 10 años, y había un hogar de chicas en el cual también se realizaron un proyecto y una intervención, pero bueno, fue después de los varones más acotados, así que en este trabajo me voy a abocar al trabajo con los jóvenes, con los chicos. Bueno, la idea era que ellos pudieran tener un espacio de reflexión, de encuentro, donde se pudiera trabajar sobre la construcción de proyectos de vida a corto, mediano y largo plazo, tanto de estudio como de trabajo, y bueno, y viendo también las inquietudes de ellos, también se presentaron interés por ahí proyectos que tienen que ver con la práctica de un deporte, de fútbol, y bueno, ir viendo también, conociendo a la población, y viendo este gran desafío de acompañarlos en algún lapso temporal. Entonces, en una primera etapa, la intervención se realizó en el 2019, a principios de año. Se programaron, se planificaron, como decía, ¿no, Claudia, la importancia de tener planificado las actividades, las intervenciones, bueno, dentro del marco teórico, ¿no?, que nos va formando, 10 encuentros. La idea fue hacer un encuentro semanal para ir conociendo a la población y que ellos nos conozcan. Son chicos que, bueno, van pasando por diferentes instituciones, por diferentes escuelas, que bueno, que obviamente no, en general no están muy vinculados a sus familias, o tienen pocos lazos familiares, y la idea central del inicio fue armar una red con ellos y poder conocerlos, vincularse y generar confianza, ¿no? Entonces, bueno, hubo un primer semestre con 10 encuentros. El proyecto se implementó en un espacio del hogar que no era dentro del hogar, sino que se llama Casa Abu, que es un espacio donde ellos van a hacer actividades recreativas, terapéuticas, y bueno, era en un salón amplio donde teníamos las actividades, y mi acompañante era una estudiante avanzada de la licenciatura en Trabajo Social de la UBA, que bueno, ahora actualmente ya está recibida, pero bueno, hicimos este trabajo interdisciplinario de coordinación, que también se cree muy importante, ¿no?, que haya un coordinador y un coordinador, y poder ampliar la mirada desde diferentes áreas y carreras. Y luego, como fue efectivo, como desde la institución hubo cambios, mostraron interés los jóvenes, que era lo principal, en acercarse, en venir, en compartir estos talleres. Luego se amplió a 5 encuentros más, así que trabajamos todo el año, desde marzo a diciembre del 2019. Bueno, luego vino la pandemia, así que ahí, bueno, estuvimos aislados, como todos sabemos, y no se pudo realizar, continuar el trabajo. Y cuando se pudo retomar un poco, y ellos empezaron a poder ir a las escuelas, que iban muy poquito, ¿no?, iban una vez por semana, con horarios recortados, etcétera, cuando pudieron retomar, hicimos una segunda etapa, la segunda parte del año 2021, donde, bueno, ahí, por ejemplo, la mitad de los chicos ya nos conocían y habían trabajado todo un año con nosotros, y la otra mitad era nueva la población, ¿no?, porque, bueno, por estas idas y vueltas y estos cambios que hay a nivel institucional, no se había mantenido el grupo. Así que, bueno, un poco era iniciar y reconectarnos, vincularnos, retomar este tiempo, ¿no?, en esta situación tan especial y tan difícil, para de nuevo poder ofrecerles el espacio a los chicos, ¿no? Bueno, y un poco para ver las temáticas que fuimos trabajando y que fuimos pensando, tenían que ver con esto de articular un poco salud, educación, desde la orientación, bueno, pero que ellos puedan ir teniendo espacios para
empezar a pensar, ¿no? Y que se los escuche, sobre todo proyectos de vida, yo decía los más grandes por ahí que se están por ir del hogar, pensar en sus trabajos futuros, en su inserción después del secundario, en qué estudiar, en cómo capacitarse, cómo irse, cómo independizarse, ¿no? Una vez que salían, después de tantos años, para muchos muchos desde bebés o chiquititos estaban en el hogar. Trabajar un poco con ESI, que por ahí en algunas escuelas no se podía dar el lugar que le corresponde y que debería tener. Bueno, con los más grandes ahí empezamos a dividir, ¿no? Los grupos, y por esto la cocoordinación fue muy importante, primero por edades y por intereses y por necesidades, y después esto no era lo mismo el que estaba terminando el secundario y se tenía que ir del hogar porque cumplía 18 en unos meses. Bueno, con esos chicos trabajamos lo que es orientación laboral, búsqueda de trabajo, etc. Después también como una propuesta de ellos se trabajó con perspectiva de género. Bueno, la idea era pensarse ellos mismos, ¿no? Con sus fortalezas, con sus recursos, con sus debilidades, con sus... recuperar, que costaba muchísimo el tema de gustos, intereses, ¿no? Que pudieran tener espacios para pensarse desde sus singularidades. Y bueno, después temáticas que iban surgiendo, y de hecho uno de los talleres finales, la propuesta era que ellos mismos pensaran las temáticas y los armaran, y bueno, fueran protagonistas de compartir con el grupo esta actividad previa al cierre de cada etapa. Bien. Y bueno, las intervenciones apuntaron a generar espacios de encuentro, de reflexión, de que había muchas interferencias y muchas dificultades y entre ellos en la convivencia, ¿no? De situaciones de violencia que han vivido pasivamente, que ahora las hacían como más activas en sus grupos. Entonces, bueno, generar un trabajo más de equipo, un trabajo más de escucha, de aceptar el espacio, de apropiarse de este espacio que teníamos semanal y después quincenal, comprometerse con el espacio, con los grupos y con las temáticas, y que ellos pudieran ser justamente protagonistas y pudieran también plantear sus necesidades, sus ganas y sus intereses, respetar las diferencias, las opiniones, la diversidad que había en ese grupo, que costaba bastante, y bueno, y formar opinión en diferentes cuestiones que eran importantes para su desarrollo, para su vida y para sus proyectos de vida futuros. El tema de la autoevaluación y el autoconocimiento, para que pudieran conocerse más en profundidad, tanto con sus posibilidades, como sus fortalezas y sus debilidades o limitaciones, que pudieran tener un autoconocimiento más amplio, y pudieran valorarse, que eso también costaba muchísimo, cuando tenían que hablar como cosas positivas de ellos, era muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y acompañamiento como para que pudieran realmente rescatar todo lo bueno que tenían, ¿no? Bueno, esto pensar en proyectos a corto, mediano, largo plazo, por ejemplo, tenían muchas dificultades con el tema escolar. Bueno, en general ellos están, bueno, en diferentes momentos empiezan a vivir en el hogar, pero tienen hermanos en diferentes hogares, según las edades. Las hermanas mujeres están en otro hogar. Esto que decía, están judicializados para caracterizar un poco mejor la población por temas de violencia, de maltrato. Había chicos que tenían madre y padre presos, había una mamá que estaba desaparecida, entre comillas, o fallecidos, había habido asesinatos, bueno, cosas muy, muy complejas, muy difíciles de abordar, de poner en palabras, y bueno, de tener espacios de acompañamiento. Había chicos que eran analfabetos o poco escolarizados, en general estaban todos desfasados en el tema escolar. Ahí, bueno, en las actividades, en las intervenciones, había un acompañamiento de por ahí escucharlos y poder escribir lo que ellos decían, o que ellos, si no lo podían escribir, pudieran dibujar y pudieran tener diferentes respuestas a las propuestas, y que todos pudieran ser activos y participar de las propuestas. Bueno, había chicos que tenían
estaban diagnosticados, ¿no? Con cuestiones como, qué sé yo, retardo mental leve, con cuestiones psiquiátricas, medicalizados, algunos tenían tratamientos por ahí, cirugías repetidas, ¿no? Por temas, malformaciones, bueno, cuestiones muy complejas que a veces se podían sumar a la actividad desde la orientación y otras veces había intervenciones con quien estaba a cargo del hogar, que la verdad que era súper comprometido, y para mí fue un desafío porque tenía por ahí unos prejuicios, preconceptos que suelen circular respecto a algunos hogares y que uno por ahí generaliza, y la verdad que el trato acá era muy bueno, los chicos estaban muy cómodos, se sentían muy bien, en general no querían irse del hogar, y bueno, algunos tenían estas visitas familiares o podían ir a las casas de sus familias, y todo esto después interfería con también la planificación, ¿no? Por ahí teníamos pensado trabajar un tema, y había habido una visita familiar que había generado como mucho conflicto o emociones negativas, y bueno, eso se iba trabajando también, porque se notaba que en el grupo algo pasaba, y por ahí se le daba obviamente un espacio a esto. Y bueno, algunos estaban con potencial guarda con fines de adopción, y otros por egreso por autovalimiento, o sea que se iban por su cuenta independientes, y otros lamentablemente quedaban en el hogar, bueno, como quedan, ¿no? Por años, desde bebés o chiquititos hasta que egresan casi, por cuestiones más institucionales, judiciales y burocráticas, no pueden tener lugar una familia o estar en otros contextos, ¿no? Bueno, este era por ahí un poco como las intervenciones, y después, desde los chicos, después de cada taller lo que hacíamos es una breve encuesta como para tener la opinión de ellos. Primero la compartía en el plenario, y después hacíamos una encuesta escrita, donde la mayoría la completaba, y algunos dibujaban sus caritas de acuerdo a cómo se habían sentido en la actividad, qué les había parecido, propuestas para otras intervenciones, y bueno, qué rescataban, qué temas les habían interesado, etc. Eso lo hicimos todos los talleres de todas las etapas, y luego una encuesta final después de cada etapa, como un poco más completa, y bueno, a medida que ellos íbamos como haciendo un nuevo contrato de esta continuidad y de este espacio de acompañamiento desde la orientación, a medida que ellos estaban interesados y seguían sosteniendo el espacio. Bueno, creo que hasta ahí, después cualquier cosa, dudas, preguntas, lo que sea, es mucho más amplio, pero por ahí lo que quise abordar en este espacio fue esto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Juli. Estuvo muy interesante, bueno, poder escuchar cómo fue la experiencia de implementación, ¿no? de tu proyecto, que tan desafiante es, y ya hay algún comentario en el chat que luego vamos a retomar. Bueno, si bien hay muchas caras conocidas, hay algunas caras o nombres que no conozco. Aprovecho la oportunidad y me presento. Soy Natalia Virgil y formo parte del equipo docente del programa de actualización. Así que bueno, una alegría que estemos todos acá en red de orientadores para pensar y escuchar los proyectos que nuestras colegas pudieron armar en el contexto del programa. En ese sentido, ahora vamos a presentar a Yamila Dese, que formó parte de la cohorte del año 2021, ella es licenciada en Psicología y profesora de Enseñanza Media y Superior de Psicología, graduada de UBA, y desarrolla actualmente su labor profesional como directora de proyectos de investigación cualitativa de mercado y opinión pública. También coordina grupos focales y realiza entrevistas en profundidad. Y hoy Yamila lo que nos va a compartir es su trabajo, que se titula Trazando Caminos Ocupacionales, la transición de las juventudes hacia el mundo del trabajo. Bueno, a ver, hola a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, Sí. ¿Querés poner para que se sí, eso? ahí, Bien. ahí, ¿no? Uy, espérame que está... Sí, perfecto. Ahí va. Bueno, bueno, en sí un poco la elaboración de este proyecto tiene que ver con lo que movilizó en mí un poco
recorrido por el programa de orientación. Como se escuchó en la presentación, vengo como de otra rama, de trabajo profesional, y la verdad que movilizó muchas cosas interesantes y caminos por explorar, y se juntó también con una temática que era algo que, digamos, me interesó siempre, ¿no? Como que me fui informando y me gusta como tema en sí. Entonces lo tomé como para hacer este ejercicio de armado de proyecto. Bueno, como población destinataria, pensé en llevarlo a jóvenes de 17 a 24 años, pueden ser jóvenes que estén cursando el último nivel, digamos, de la secundaria, el último año de la secundaria, o pudiendo estar estudiando o no en el nivel superior, porque en realidad, como vamos a ver, el proyecto está más enfocado a lo que tiene que ver con las primeras inserciones laborales. Bueno, como decía, tiene que ver con algo que fue como movilizando en mí, temáticas que me resultaban interesantes a mí, que es el mundo del trabajo y cómo se va dando esa inserción en distintos segmentos poblacionales. Y en ese sentido, el trabajo como un espacio donde se construye identidad, donde va estructurando como las distintas actividades de la vida diaria. Cuando se empieza a trabajar, gran parte de las rutinas se arman en función de horarios y rutinas laborales. Bueno, y además es un lugar donde se ejercitan roles, se ejercitan y se adquieren también ciertas habilidades y competencias, se establecen relaciones con otros, o sea, se va armando ciertos rasgos identitarios, y por eso es tan importante dentro de la vida de una persona, ¿no? Y bueno, una cosa que yo veía y que es visible para todos y mucho más, bueno, cómo se va agravando la complejidad y la situación económica y social, es que en los jóvenes el desempleo y la precariedad laboral como impacta bastante más fuerte que en otros grupos poblacionales, y obviamente que también hay diferencias en relación al género, al estrato social, a las posibilidades o no, digamos, de acceso a distintos niveles educativos, a las trayectorias educativas también. Entonces, bueno, esto va generando como una problemática que entiendo que hace como por ahí, digamos, todas las transiciones son de alguna manera conflictivas y generan dudas y generan una movilización que tiene que llevar a cierto cambio, pero bueno, creo que esta está bastante complejizada por lo que es el contexto también, ¿no? Que no colabora demasiado en la posibilidad de inserciones saludables, gratificantes, ¿no? En muchos casos, para este segmento. Entonces, por eso me proponía, digamos, quise armar alguna propuesta para poder acompañar, también desde los enfoques, tomando como base los enfoques actuales de la psicología de la orientación, y abrir algunos espacios de reflexión, de intercambio, poder también aportar algo de información, como para ir como facilitando o hacerlo más transitable ese recorrido hacia la búsqueda de empleo. Bueno, estos son un poco los objetivos, están bastante detallados de acuerdo a cómo estaban en el proyecto, pero en sí, en líneas generales, responden a un propósito de lo que decía antes, ¿no? De poder reflexionar, de poder llevarse herramientas y algunas competencias que faciliten de alguna manera la inserción ocupacional. Entonces, poder reflexionar sobre qué representaciones tienen del mundo del trabajo, sus expectativas, sus metas, qué identifican como recursos personales, qué cosas sienten que por ahí es necesario adquirir como aprendizajes para poder llevar adelante la búsqueda, visibilizar obstáculos y sobre todo compartir con otros y con otros de la misma edad también, que están también en la búsqueda, y poder ver un poco cuáles son sus intereses, cuáles son las dificultades, cómo afrontarlas, y en ese intercambio también enriquecer las propias reflexiones, ¿no? La propuesta en sí consiste, digamos, la idea era armar 4 talleres presenciales de frecuencia quincenal, y intercalar entre esos talleres actividades virtuales asincrónicas. Digamos, lo presencial tiene que ver un poco con esto que decía antes de posibilitar el intercambio de opiniones,
tomar algunas decisiones también que ayuden en el intercambio también, y bueno, verse, estar con el otro, dialogar, tiene que ver un poco con eso. Y las actividades virtuales es poder garantizar cierta continuidad también entre un encuentro y otro, de esa manera lo pensé, las consignas están pensadas para darlas cuando finaliza el taller presencial, a partir de ese momento tienen como esos 15 días para poder hacer ese proceso más de elaboración personal, de autobúsqueda de algunas cuestiones, de reflexionar y de compartirlo también en un espacio virtual, donde también eso que ellos produzcan permita, digamos, poder ver qué opinan los demás, qué intercambios tienen, también algún intercambio con lo que se piensa que sería la coordinación, ¿no? Y esto es un poco como el diagrama de lo que pensaba cómo se van dando los talleres. Por un lado, los talleres presenciales, donde hay como un primer taller que tiene más que ver con conocerse en caso de que no se conozcan, porque la verdad que está pensado para poblaciones, pueden ser que se conozcan o que se anoten espontáneamente para el taller. Entonces, es un primer encuentro de conocimiento, de presentarse, de empezar a introducir un poco lo que son los intereses, la búsqueda, si ya hicieron algo de búsqueda, cuáles fueron sus experiencias en general, experiencias significativas en sus vidas que pueda aportar a la búsqueda laboral también, y continuar también esta actividad dentro de lo que sería lo virtual, ahí ya poder escribirlo o presentar imágenes, bueno, el recurso que quieran, un video, de alguna manera presentarse y presentar sus gustos, sus intereses, sus experiencias, ¿no? Esto como para empezar los primeros intercambios. Y después hay un segundo momento, un segundo taller que tiene que ver con ya empezar a reflexionar sobre gustos e intereses para poder después vincularlos con lo que es concretamente la búsqueda y lo que van a ir a buscar en el mercado laboral, ¿no? Y distintas actividades también en relación a eso. Casi todas las actividades obviamente son actividades grupales, con momentos más de trabajar en subgrupos, en la parte presencial y después en intercambios en plenario. Y después la tercera parte sería como más ya enfocado a búsquedas concretas, digamos, cuáles serían las distintas redes a las que pueden acceder, muchas que capaz ya accedieron y no está formalizado de que ya contactaron a un conocido o entraron a páginas de búsqueda de empleo, consultoras, presentaron currículum, etcétera. Y después buscar algún aviso, hacer el cómo sí, de cómo lo contestarían, y de ver un poco cómo se lleva adelante esa búsqueda en sí. Y finalmente, como la última parte tiene más que ver con herramientas concretas que ellos puedan armar, que puedan llevarse a alguna especie de tutorial, digamos, armado por ellos mismos, para poder armar el currículum, la carta de presentación, digamos, que son como documentos más formales que suelen pedirse en las búsquedas laborales, y después, digamos, algunos simulacros, role-playing de entrevistas, como para también que ellos puedan ir venciendo algunos miedos, algunas dificultades que puedan encontrar. Y bueno, después también queda abierto dentro del espacio virtual la posibilidad de que si ellos quieren compartir con los demás sus propios currículums, sus propias cartas, para tener alguna devolución, intercambio, bueno, también pueden hacerlo como para seguir el aprendizaje, seguir informándose sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, y eso sería un poco el armado del proyecto. Bueno. Bueno, muchas gracias, Yami. Bueno. Será que estoy tratando de dejar de compartir pantalla. Mientras voy contando que ahora vamos a presentar a Valeria Martínez Estorazzi, quien también formó parte de la corte donde estuvo Yamila, que es la de 2021. Ella es doctora en psicología y especialista en psicoterapia cognitiva, fue becaria de CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata en temas vinculados al desarrollo salugénico en adolescentes, y actualmente es docente en la Facultad de Psicología y miembro del Departamento de Orientación Vocacional de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Bueno, les cuento que vieron que tuvimos que reprogramar la fecha por la situación de contexto y el feriado que sucedió el día de que se iban a hacer este primer encuentro, así que hoy Valeria ya está en parte de su trabajo implementando algo de este proyecto que va a presentar, así que como no quería dejar de estar presente hoy, nos mandó el video de la presentación para poder compartir, igual después vamos a poder retomar el diálogo, los comentarios o las reflexiones que vayan surgiendo, que vayamos intercambiando acá, y después les vamos a ir comentando, además de que vea la grabación. Bueno, su presentación de hoy se titula Construyendo mi rol de ser universitario. Buen día a todos y a todas, soy Valeria Martínez Festorazzi, soy psicóloga y miembro del Departamento de Orientación Vocacional que pertenece a la Universidad Nacional de Mar del Plata. En esta presentación les voy a comentar el taller de adaptación a la vida universitaria, denominado Construyendo mi rol de ser universitario, que elaboramos en conjunto con compañeras del Departamento de Orientación Vocacional, que el año pasado todas juntas cursamos seminarios del programa de actualización en Psicología de la Orientación. Bueno, a continuación les voy a comentar ciertos contenidos teóricos que hemos tenido en cuenta para armar esta intervención. Primero partimos de la idea que el ingreso a la universidad es un momento de bisagra, un momento de pasaje, es decir, es una denominada transición psicosocial, ¿sí? Porque es un momento donde se producen muchos cambios en un corto tiempo que tienen efectos duraderos en la vida del sujeto en diferentes esferas, ¿sí? Ya sea en la concepción de sí mismo, de su mundo y en diferentes cuestiones, ¿sí? Asociadas a estos cambios, y que el sujeto tiene que adaptarse a los mismos, ¿sí? Y que esto le llevará un tiempo. También tomamos en cuenta el concepto de Column de afiliación a un nuevo universo, es decir, la universidad considerado como un nuevo universo con nuevas reglas, normas, incluso nuevas formas de estudiar y de encarar el abordaje de las materias y la organización, todo este conjunto de diferentes cambios, ¿sí? Que por lo tanto va a ser necesario que el sujeto se pueda adaptar a todos esos cambios y vaya construyendo el rol de ser estudiante universitario, ¿sí? Partimos de la idea también de que la transición secundaria-universidad puede generar muchos interrogantes, incertidumbres, también miedos, ansiedades, por el miedo a la incertidumbre, ¿no? A lo desconocido, y que de a poco ellos van a tener que ir afrontando todas estas situaciones para comenzar a construir su rol de ser estudiantes universitarios, que es bastante distinto al rol de estudiante en el secundario. Bueno, a continuación les voy a comentar la población destinataria a la que está dirigida esta propuesta de intervención. Se plantea para estudiantes que estén inscritos en las diferentes facultades pertenecientes a la Universidad Nacional de Mar del Plata, que hayan pasado por los talleres nivelatorios o requisitos de ingreso que tenga la facultad a la que ellos hayan inscrito, ¿sí? Y que también esta propuesta se realiza entre los meses de noviembre y diciembre o de febrero a marzo, ¿sí? Y que sea realizado antes de que comiencen a cursar las materias de primer cuatrimestre, de primer año. Estos talleres, si bien en una propuesta general que yo les voy a comentar a continuación, está estipulado también que al acercarnos a las unidades académicas pueden ser modificados esta propuesta general, ya que hay algunas unidades académicas que tienen espacios con propuestas parecidas a este taller y otras unidades académicas que no, que en realidad sus talleres nivelatorios son en relación al contenido necesario para poder cursar las materias de primer año. Otro dato importante es que la cantidad de integrantes considerada para estos talleres está pautada en 20 o 25 estudiantes. Bueno, en esta diapositiva voy a dar cuenta de ciertas modificaciones por las que fue pasando la propuesta, que a continuación les voy a contar. Un primer momento, sí, donde elaboramos esta propuesta como trabajo final del Seminario de Intervenciones 2. Un segundo momento en donde pasa las correcciones del equipo docente de ese seminario, le hicimos más modificaciones al taller. Y un tercer momento donde este año compañeros y compañeras del Departamento de Orientación cursaron el curso Uso de Recursos Técnicos en las Prácticas de Orientación Vocacional, y entonces varias actividades que tenemos en nuestro taller las programamos o las planificamos para que sean recursos técnicos. Entonces, en base a todos estos momentos fuimos haciendo modificaciones a la propuesta, ¿sí? Bueno, ahora voy a comenzar a contarles la intervención propiamente dicha. Esta intervención está pautada en 2 encuentros semanales de 2 horas y media de duración, ¿sí? Presenciales. También estamos pensando en la posibilidad de que haya una versión virtual por aquellos estudiantes que no estén en Mar del Plata, ¿no? Y que realicen estos talleres nivelatorios de manera virtual. Es todavía una propuesta, sí, que hemos pensado.
En cuanto a las temáticas a trabajar en estos 2 encuentros, por un lado pensamos trabajar la afiliación a los estudios superiores y adaptación a la vida universitaria, también hablar de los temores, preocupaciones, ¿sí? Esas emociones que pueden surgir en esta transición psicosocial, también hablar de las características del rol de estudiante universitario y reflexionar acerca de diferentes estrategias o herramientas necesarias para poder afrontar esta transición psicosocial. El objetivo general es que los estudiantes reflexionen acerca de la construcción del rol y desarrollen algunas herramientas necesarias para poder afrontar esta transición psicosocial o afiliación al mundo universitario. Bueno, ahora les voy a comentar las actividades pensadas, planificadas para los 2 encuentros de este taller. Ambos encuentros van a estar divididos en un momento de inicio, en otro de desarrollo, en otro de cierre, con actividades en cada uno de estos momentos. En el momento de inicio del primer encuentro pensamos realizar una actividad de caldeamiento, ¿sí? De presentación de los miembros del taller y del coordinador, que también por medio de esta actividad el coordinador puede dar cuenta del encuadre, cómo vamos a trabajar, nos vamos a organizar y que también queden explícitas las expectativas de los miembros del grupo en relación al taller. En el momento de desarrollo están pautadas 3 actividades. Una primera actividad para trabajar con los temores y preocupaciones, en donde a los estudiantes se les dará un listado de diferentes temores muy escuchados en este momento de adaptación, ¿sí? Cuando recién comienzan la universidad. Y al mismo tiempo se le darán diferentes colores, que ellos irán levantando a medida que se vayan nombrando los diferentes temores, ¿sí? Estos colores son rojo, verde y amarillo. Ellos levantarán los colores de acuerdo si estos temores están muy presentes, medianamente presentes o si no están presentes en su experiencia, ¿sí? El rojo será si el temor está muy presente, el amarillo si está medianamente presente y el verde si no está presente ese temor. La idea es ir haciendo primero esto a nivel con el grupo total, ¿no? Que ellos vayan indicando los colores por los temores y que después hagamos una puesta en común en base a qué temores son compartidos, por qué les parece que pueden ocurrir o sentir estos temores. Lo importante es poder naturalizar, ¿sí? Esta vivencia, poder dar cuenta de que estos temores o preocupaciones o miedos son propios de la etapa en la que están pasando y que son compartidos, que son comunes, ¿sí? Al grupo total. Y también poder plantear diferentes maneras de poder afrontar esos miedos o temores que vayan apareciendo. Después la actividad 2 se denomina qué son y cómo son las carreras de estudio superior. La idea de esta actividad, ¿sí? Es poder indagar el conocimiento previo que los estudiantes tengan en relación a lo que es el nivel superior e ir haciendo comparativas también con el nivel secundario. Se va a trabajar por grupos y se le va a dar una serie de aspectos o tópicos con preguntas para que ellos vayan pensando, ¿sí? Les leo algunos. El primero, la inscripción. ¿Cómo hago para inscribirme en la universidad? ¿Puedo elegir no hacer este nivel educativo, ¿no? Y en comparativa con el secundario, ¿sí? Después las materias. Voy siempre a la misma hora, turno. Puedo elegir mis horarios, los docentes de las materias. Me tengo que anotar materia por materia. Puedo elegir a qué materias anotarme. Estos son 2 tópicos que hemos pensado con preguntas para que ellos vayan pensando, indagando y comparando con el secundario. Y que también esta actividad sea una actividad previa a la siguiente, que es la actividad 3 de recorrido orientado por el complejo universitario. La idea de esta actividad de recorrido orientado es que los chicos en grupos vayan recorriendo el complejo universitario, vayan pasando por todas las facultades, que vayan mirando la información que está pegada en las paredes, en las carteleras, ¿no? Y también las dependencias, los mapas, que vayan investigando, ¿sí? En este recorrido todo lo que se van encontrando. Pues la idea es que vuelvan, ¿sí? Al espacio de taller y que podamos hablar de todo eso que ellos fueron viendo en este recorrido, ¿no? Y que lo vayamos también analizando y reflexionando para ir viendo aspectos nuevos, diferentes en relación al nivel educativo previo, ¿sí? Que es la secundaria. Y después, para finalizar este encuentro, se plantea un momento de cierre con una actividad en la cual se les va a plantear a los estudiantes que puedan por medio de una palabra sintetizar lo experienciado en este primer encuentro. Bueno, en cuanto al segundo encuentro, también teniendo en cuenta estos 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre, están pautadas las siguientes actividades. El momento de inicio, una actividad de apertura para repasar lo trabajado en el encuentro anterior, ¿sí? La idea es trabajar con un juego llamado el juego de diccionario, donde
tendremos diferentes carteles de diferentes dependencias que encontramos en la universidad, como por ejemplo Edelía, División Estudiantes, y también de diferentes palabras que tienen que ver con el sistema de evaluación, por ejemplo promoción, examen final. La idea es que todas estas palabras estén dentro de una bolsa, ¿sí? O una caja, y que ellos vayan sacando estas palabras y que entre todos vayan comentando a qué hacen alusión estos términos, ¿sí? Que en cierta medida en el encuentro anterior se va a haber trabajado con todo esto, con lo cual configurará un repaso de lo trabajado en el primer encuentro. En cuanto al momento de desarrollo, pautamos 4 actividades. Una primera actividad para indagar las representaciones que tengan el grupo de lo que implica ser estudiante universitario. Acá trabajaremos con una serie de preguntas para dar cuenta de esto, ¿no? Cuáles son las características de ser estudiante universitario que a ellos les parece que son importantes, qué espera la sociedad de un estudiante universitario, cuáles son las responsabilidades, derechos, obligaciones, ¿no? La idea es trabajar con el grupo completo acerca de estas cuestiones. La segunda actividad será plantear una analogía entre el ingreso a la universidad con un viaje, ¿sí? Y que por grupos vayan anotando una lista de cosas que necesitan para este recorrido viaje, ¿sí? Y que después se comparta entre todos en relación a qué cosas fueron pensando. Una tercera actividad es poder pasarles en el taller, ¿sí? Videos de estudiantes avanzados, en este caso de la carrera que ellos hayan elegido, ¿sí? Para que puedan escuchar las vivencias de otros estudiantes en relación a lo que fue la elección de la carrera, el ingreso, los cambios que fueron notando entre los diferentes niveles educativos, qué cosas fueron haciendo. Estos videos, ¿sí? Se grabarán previamente al taller, ¿sí? En este momento, por ejemplo, estamos ya coordinando las grabaciones con una unidad académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya la semana anterior grabamos un par de videos y este sábado vamos a grabar otros videos con estudiantes de una unidad académica para después, posteriormente, editar todos estos videos de los chicos contando su experiencia, ¿no? Como estudiantes avanzados, para poder pasarlo en este taller. La idea es que los estudiantes del taller vean estos testimonios y después se genere una reflexión en base a lo que los estudiantes avanzados fueron contando en relación a sus vivencias, ¿no? Y que después se realice la cuarta actividad, en donde los miembros del taller lo que van a hacer en base a las actividades que fueron haciendo en este encuentro es pensar de manera individual en su propia lista de viajes, ¿sí? En qué cosas ellos creen que ya tienen, qué recursos, qué habilidades ya tienen y qué cuestiones van a tener que mejorar, ir aprendiendo, ¿no? Qué estrategias por ahí les pueden servir, que escucharon de los estudiantes avanzados o que se les ocurren a ellos para poder afrontar esta transición. Y después, para finalizar el taller, se plantea en el momento de cierre una encuesta de evaluación que sea individual, anónima, que los estudiantes puedan dar cuenta de cómo les resultó el taller, qué actividades les sirvieron más, qué cosas se podrían mejorar. Y también al interior del equipo coordinador del taller se plantea realizar una evaluación para ver posibles modificaciones a realizar en la propuesta. Bueno, para finalizar esta presentación les quiero agradecer al equipo docente del programa de actualización por todo el acompañamiento, ¿sí? Durante la cursada, todas sus devoluciones en los diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Y también por este espacio que organizaron, porque me parece un espacio muy rico, ¿sí? De reflexión y de crecimiento profesional, que la verdad lamento no haber podido asistir, pero igual agradezco esta oportunidad que me dieron de poder presentar igualmente, ¿sí? El taller elaborado con mis compañeras de esta manera. Así que muchas gracias. Bueno, finalizada la presentación de Valeria, ahora vamos a pasar, por último, vamos a presentar a Valeria del RE, quien formó parte de la cohorte 2016. Valeria es licenciada en Psicología y profesora de enseñanza media y superior en Psicología, graduada de UBA. Actualmente es psicóloga del área de Criminología del Servicio Penitenciario Federal y también es coordinadora operativa del programa de POSIL, del Servicio de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de UBA, y tutora en la práctica profesional en orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología de la UBA. Y otra de sus inserciones profesionales es docente de nivel superior terciario en el espacio curricular de tutorías y orientación escolar. Y la presentación que nos va a compartir se titula Aportes desde la psicología de la orientación a la trayectoria laboral de las personas privadas de la libertad. Te damos la palabra, Vale. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Porque voy a estar con un video. Se te escucha un poquito bajito, ¿vale? A ver, vamos a intentar entonces subir de acá. Atención.
¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, gracias por el espacio. Como vinieron contando el resto de las compañeras, la idea era poder ofrecerles un pantallazo sobre nuestros trabajos finales de intervención en el programa de actualización. Para eso yo estuve pensando, quizás contarle, nosotros somos cohorte de 2018, si mal no recuerdo, y yo hice un proyecto de intervención que tenía que ver con el acompañamiento del proyecto laboral a personas que están privadas de la libertad. Fui pensando en cómo a través de los distintos seminarios ir armando distintas propuestas focales para después integrarlos en una propuesta de intervención final que estaba calendarizada de tal manera que iba a ser con distintas partes de trabajo. El nombre del proyecto se llamaba Mi Proyecto de Trabajo, formó parte de este trabajo final del programa, y su objetivo general era justamente favorecer la reinserción social y la reflexión sobre la identidad de estas personas que han estado detenidas y que tenían que pensar en cómo armar nuevamente un proyecto laboral o armarlo por primera vez en algunos casos. Lo pensé como un dispositivo grupal en donde se favorecieran encuentros reflexivos, principalmente para identificar recursos y obstáculos personales en esta inserción, y también buscar fuentes de información y también muchas veces identificar cuáles eran los intereses que ellos tenían para poder emprender este camino de su inserción laboral, ¿no? Como lo pensé en el diseño inicial, esta actividad iba a estar coordinada por psicólogos orientadores, era una actividad de frecuencia semanal con temáticas definidas claramente, ¿sí? Acá hice una calendarización de las actividades en donde tenían sus objetivos y su descripción. Mi idea era en esta pantalla poder mostrarles cómo tenía todo un recorrido, ¿no? 8 encuentros de frecuencia semanal, perdón, en donde, bueno, a partir de primero empezar a pensar en el proyecto de trabajo, qué significaba para cada uno trabajo, y también la grupalidad tenía que ver con eso, con el poder escuchar las experiencias de los otros y también ampliar las representaciones que por ahí cada uno podía tener. Después, a partir de la identificación personal de recursos y obstáculos que cada uno tuviese, ya ir a una tercera parte, digamos, de este proyecto que tenía que ver con las cuestiones instrumentales, retomando lo que por ahí Yamila decía en su presentación, ¿no? Como estas herramientas formales que necesariamente nos permiten el ingreso al mercado de trabajo, ¿no? Y bueno, en el último de los talleres lo que buscábamos era poder tener una cuestión bien reflexiva acerca de la singularidad de los caminos que cada uno podía trazar. Esto desde la cuestión del diseño del trabajo final y de lo que yo pensaba que podía llegar a ser en el marco de mi trabajo, que yo trabajo en el servicio penitenciario. Lo que sucedió, y era lo que yo por ahí quería contarles hoy, es que a partir de mi participación en el programa, lo que ocurrió fue que esta mirada de la orientación, yo escuchaba los marcos teóricos, ¿no? Que hablábamos de marcos teóricos o de enfoque de la orientación, y lo pensaba como, bueno, esta mirada orientadora atravesó mi práctica, entonces empecé a pensar no solo llevar un proyecto, sino cómo a través de los proyectos que ya existían podíamos atravesar el campo de la orientación, podía ser parte de esos proyectos que ya tenían realidad en el servicio. Es así que articulando con el servicio social y el servicio de criminología del que soy parte, y también convocando a la división trabajo, que es de talleres productivos dentro del servicio penitenciario, pensamos en participar en lo que llamamos un taller de transición. Un taller de transición pensado para aquellas personas que estaban ya próximas a su egreso del encierro a la libertad, y que se da en el marco, tenía ya una historia este taller, no así llamado como taller de transición, por supuesto, pero sí se daba en el marco de un programa de prelibertad que está estipulado en la ley, en la ley de ejecución penal, y este programa, básicamente lo que buscaba el programa de libertad, como se trabajaba de forma focalizada en
por el servicio social específicamente, lo que hacía era, bueno, cuestiones necesarias, pero quizás bien asistenciales, ¿no? Bueno, que tengan el DNI, cuál es el lugar donde van a vivir, entonces se ocupaba de garantizar que al momento del egreso estuviesen esas cuestiones garantizadas que por supuesto eran necesarias de prever. La vuelta que quisimos buscarle era poder empezar a pensar en qué veían ellos frente a ese egreso, qué creían que contaban, ¿no? Cuáles eran las herramientas que contaban para ese egreso y cuáles no, y cómo poder adquirirlas o cómo poder fortalecerlas, ¿no? Entonces pensamos este taller de transición en el marco de una corresponsabilidad institucional, en un trabajo interdisciplinario que me pareció como lo más rico en esto de poder darle una impronta distinta a lo que ya se estaba haciendo, no trabajar fragmentadas las distintas áreas, sino trabajar de forma conjunta. Y se trabajó en un taller, una breve experiencia les voy a compartir, en un taller con 8 internos, con 8 personas que se autoperciben del género masculino, que estaban a 6 meses o menos de su egreso en libertad, ¿sí? Un fragmento de una actividad que quería traerles era, en el caldeamiento de este taller de transición trabajamos con una metáfora, que es la metáfora del mar, y para eso trajimos este tema. Las invito a pensarse, si quieren de alguna manera empática, como aquellas personas que están próximas a esta transición que es sin duda diversa, ¿no? O distinta, y bueno, les ofrecimos esta canción completa, yo ahora solo traje un fragmentito para que puedan escuchar, y luego les traje algunos fragmentos de lo que sucedió, esto como primera actividad de caldeamiento en el taller de transición. Paso, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir. Me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo. Esto es pequeño comparado al despertar que va a venir. Fuera, ya estoy afuera. Y ahora tengo miedo de tanta libertad. Ese cielo azul y ver tanta verdad me ha dejado quieto y al fin puedo llorar. Nosotros proyectamos toda la canción y las personas que formaban parte del taller tenían la letra de la canción para poder ir siguiendo, o sea, la escuchábamos y tenían la letra como apoyo visual, y sucedió que espontáneamente fueron pidiendo lápices y lapiceras para ir escribiendo cosas que les surgían a partir de escuchar esta letra, ¿no? que les ofrecimos de Vicentico. Y acá recuperamos algunos de los emergentes espontáneos que a partir de escuchar la totalidad de la canción sucedieron. ¿Cuánto tiempo estuve debajo del mar? Qué ciego que fui. Ver tanta libertad es lo más deseado. Pienso en eso todos los días. Si nos quedamos mucho tiempo debajo del mar, nos ahogamos. Nosotros nos quedamos congelados en el tiempo. Afuera la vida siguió. Los hijos crecieron. Hay que empezar de vuelta. Ser testigo y ser parte de este tipo de dispositivo no deja de movilizarme, ¿no? Inclusive ahora cuando lo escuchaba me interpelaba. Me quedé pensando justamente, ¿no? Que a partir de esto nosotros pudimos empezar a desarmar algunas representaciones. ¿Cuál es el aporte que la mirada orientadora trajo a estos talleres? Esto es una actividad que tuvo una duración de 2 horas. Este fragmento que les traje es solo la actividad de caldeamiento, pero empezamos a través del encuentro a generar condiciones de reflexibilidad en lo grupal, sobre todo desarmando representaciones que ellos tenían sobre sus anticipaciones de futuro. Muchas veces las personas que están privadas de la libertad, uno de los estigmas más fuertes que opera en el momento de la transición tiene que ver con
¿dónde voy a trabajar? Así lo voy a decir literal, pero ¿dónde voy a trabajar si estuve preso? No me van a querer contratar en ningún lugar. Entonces, bueno, ampliar este universo, empezar a pensar en las distintas formas de buscar trabajo, en los distintos tipos de trabajo que existen también, y cómo posicionarse de una manera distinta también era un aporte crucial que le traía a este tipo de espacio. Bueno, también trabajamos con estrategias acerca de las anticipaciones de futuro. Ahí nos aportó muchísimo que esté gente de la división trabajo, porque traían recursos de información para la fuente de trabajo. Sobre todo buscábamos en los lugares de donde ellos iban a ir a vivir, a retomar sus lugares, bolsas de empleo municipal, articulación con espacios estatales, digamos, como para poder empezar, o también para poder generar ellos mismos sus proyectos, emprendimientos laborales, ¿sí? Nos permitió también identificar distintas esferas en el armado de estos proyectos futuros, de esta transición, pensando sobre todo para los internos o las personas que estaban en el taller, en las esferas de la familia y del trabajo, cómo habían sido realmente, digamos, hay un paso del tiempo en donde cambiaron las situaciones y cómo ellos se iban a inscribir nuevamente en estas nuevas dinámicas, sobre todo la familiar. Había internos que habían sido condenados en su momento, o privados de la libertad siendo padres, y egresaban siendo abuelos, entonces había algo en la identidad de ellos que se movilizaba y que les exigía un nuevo rol en estar afuera, ¿no? Y también poder identificar los mapas de vínculos como fuentes de información y de intereses para la construcción de estos proyectos laborales, poder capitalizar cuáles eran estos mapas de vínculos, estas vías de contactos con los que ellos contaban a la hora del egreso para acompañar estos proyectos, sin dejar de lado, y por eso era importante como lo primero, ¿no? Pensar en, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que puedo, qué es lo que veo posible hacer, y quiénes son aquellas personas o aquellos organismos con los que puedo contar para poder llevar a cabo este proyecto de vida, que sin duda era nuevo, y totalmente distinto quizás a lo que estamos acostumbrados, mismo ellos, ¿no? En sus trayectorias. Algo que no sé si mencioné es que nosotros trabajamos, este grupo de 8 personas, era la primera vez que habían estado condenados. Estaban a 6 meses de egresar y era su primera condena, era la primera vez que habían pasado por el sistema penal, y nos pareció importante hacer este recorte porque quizás las trayectorias de aquellos que ya han tenido alguna detención o algo han pasado se inscriben de una manera distinta, y en lo grupal nos iban a dar otro universo de posibilidades, ¿sí? Así que bueno, ese fue nuestro recorte. Les agradezco por el tiempo, espero haber sido clara. Bueno, muchas gracias, Vale, por tu presentación. Muy interesante, la verdad. La verdad que a pesar que fuimos, entiendo yo que nos pasó a todos, a pesar que fuimos acompañando tal vez estos recorridos, estas reflexiones, nos fuimos nutriendo también, verlo en acción es súper interesante. Bueno, ahora después de las presentaciones abrimos la propuesta, como dijimos, de participación de todas y todas. Pueden seguir publicando sus preguntas y comentarios en el chat. También, si quisieran tomar la palabra, pueden levantar la mano para hacerlo. Vamos a intentar, nos gusta mucho hablar, pero vamos a intentar generar que todos podamos compartir. Bueno, el objetivo es poder reflexionar, como dijimos, sobre estas presentaciones para poder expandir también nuestras reflexiones respecto a las intervenciones contextuadas. Hubo algunas preguntas en el chat que quisiera retomar. Para Julieta aparece, bueno, cuáles fueron los sentires de los destinatarios, qué sensaciones les generaba pensar en su proyecto futuro. Y algunas también, digamos, preguntas las pienso como generales, ¿no? Porque, bueno, Vale, vos justamente traías esto también, de lo que es la reflexión respecto del futuro de las personas privadas de la libertad, que, bueno, la idea es que podamos circular información. No sé, Juli, si querés compartir algo de esto. Sí, respecto a las evaluaciones, por ahí retomar frases de los chicos que participaron, un poco desde su palabra, lo que fueron sintiendo. Había una pregunta final, así en las evaluaciones post-taller, ¿no? En la encuesta de opinión, a ver cómo se habían sentido, si les había parecido útil, y bueno, algunos comentarios, ¿no?
sí porque podemos conocernos un poco más, y no me gustó porque no podemos hablar seriamente, esto en cuanto a los chistes, o al no tomar en serio ciertas participaciones o comentarios de otros en alguno de los chicos, ¿no? Sí me pareció útil porque nos hace reconocer las cosas malas y buenas, esto en cuanto a recursos, obstáculos. También se trabajó el tema de abuso a partir de una canción de Canticuénticos, se escuchó la canción y ellos después en un buzón ponían cosas que por ahí no les habían gustado y que por ahí querían compartir con las coordinadoras, y bueno, a partir de diferentes cuestiones, pero creo que este comentario se refiere a los recursos y obstáculos que todos tenemos, ¿no? Poder también, por ahí la visión de ellos de sí mismos era muy negativa, y poder rescatar y retomar todo lo positivo, los recursos, las capacidades que tienen, lo que saben hacer, etcétera, también los movilizó mucho positivamente, ¿no? Después, respecto a, bueno, a las actividades, cómo les habían presentado, me gustó porque cada vez me abro más, me gustó porque charlamos mucho, sí me gustó porque me puedo expresar, otro chico, ¿no? Me gustó porque podés expresar lo que te gusta hacer en el futuro y aprovechar la oportunidad de expresarte. Esto es una de las cuestiones que fueron apareciendo. Interesante. Bueno, hay muchos comentarios para vos también y preguntas. Bueno, comentaron que fue muy interesante la presentación. ¿Cómo se trabaja en articulación con las instituciones en las que estas adolescentes pudieran concretar sus proyectos a partir del proceso de orientación? Bueno, por un lado lo que se fue haciendo en estas intervenciones es tener entrevistas con la directora de los 3 hogares, y que pertenecía era monja y pertenecía al arzobispado, y coordinaba a los 3 hogares con un compromiso y una vida dedicada a estos niños, adolescentes y jóvenes, y etcétera. Al externarse también hay un espacio donde ellos pueden transitar una vez que salen, ¿no? Una pensión. Muchos de los chicos y chicas que se externan siguen colaborando y trabajando en el hogar, en cocina, cuidando a los nenes más pequeños, etc. Y bueno, lo que se trabajaba en estas reuniones era el tema de articulación con escuelas, articulación con tratamientos psicológicos, psiquiátricos. Había uno de los chicos que había pasado por muchas operaciones de una malformación de nacimiento en el labio leporino, y bueno, y ver cómo iba este seguimiento y este trabajo, tanto con la psicóloga como con cirujano, y lo que tenía que seguir, esto como ir trabajándolo y acompañando a la institución, a la directora general, para tener información, para acompañar a los chicos, para ver qué estaba pasando y para ver qué intervenciones se podían hacer, y con el que estaba a cargo del hogar, que era multifunción, que muy comprometido y con mucha predisposición, viendo también cada caso cómo iba. De hecho, uno de los chicos había tenido un vínculo con una preceptora y su marido, y estaba con posibilidad de irse en guarda, y luego terminó yéndose a vivir con ellos. Bueno, se lo pudo acompañar ahí un tiempito, él vino de visita al hogar, y bueno, yo iba teniendo esa información. Después, bueno, algunos chicos, lamentablemente, un chico me acuerdo que se escapó y después no se lo pude buscar. En algunas cuestiones era complejo el seguimiento, y respecto al tema de la externación y a los proyectos y a la transición de la salida del hogar, lo que trabajamos con un chico en particular, David, que tenía 17 años, fue articular con otros espacios que desde la cátedra dábamos, desde el programa POSIL, y que él pudiera participar de todos los workshops que se hicieron de inserción laboral, de proyectos de trabajo, etcétera, y pudiera participar y se conectara. Bueno, ahí la información iba para él, la invitación especial también al coordinador del hogar, y él participó en un par de actividades online, de workshop que habíamos hecho con Valeria desde el POSIL y con el equipo POSIL, y bueno, y después yo hacía un seguimiento por Instagram a ver qué le había parecido, cómo le había ido. Y él tenía mucho interés por el tema de cocinar, la gastronomía, etc. Entonces lo que vimos con el coordinador del hogar
es buscar centros de formación profesional que son gratuitos, que pertenecen en Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Educación, y que te exigen nada más que seas mayor de 16 años y con primario completo, que él cumplía estos requisitos, y pudieran ver, estos centros de formación en cercanías del hogar para que él pudiera hacer una capacitación en panadería o en repostería, o en este interés que él tenía, como para que pudiera hacer un proyecto laboral futuro una vez que saliera de hogar. Ahí más o menos. Bien, bueno, retomo un comentario y a partir de ese comentario una pregunta. Muy valiosas las experiencias que aparecen en espacios de vacancia importantes para intervenciones contextuadas desde la orientación, y un poco en relación a esto la anudo con esta pregunta: si hay alguna producción que sistematice, en el caso de Valeria, la situación de encierro, la situación de estas personas. He realizado, justo en pandemia quedó en un congreso del servicio penitenciario, llegué a presentar un resumen, en modalidad de resumen, esta experiencia. No llegamos a completar el trabajo porque nos quedó para hacerlo de forma justamente con quienes participaron de los talleres, porque este taller, digamos, nosotros trabajamos en el taller de transición y después tuvo un seguimiento individual, ¿no? En espacios individuales de acompañamiento hasta el momento del egreso de las personas. Es una tarea pendiente, a veces cuando somos de trabajo de campo, después necesitamos sistematizar, y un poco estas jornadas y estas experiencias nos fomentan y nos obligan, pero en el buen sentido, a justamente darle visibilidad a nuestras prácticas, que si no quedan, digamos, en esto que hacemos, y en el impacto que genera en las poblaciones, pero se nos diluye a largo plazo para otras personas. Y quería retomar algo que habían hecho, Juli justo mencionó lo de evaluación del taller, una evaluación que había hecho uno de los participantes. Esto no tengo el audio, pero sí se los voy a leer yo. Lo leo, es breve, dice: de los encuentros y entrevistas, esto que les digo, que hubo talleres grupales y seguimientos individuales, pude reforzar el apoyo para este nuevo desafío que viene con la libertad, conocer un poco más de los lugares y las posibilidades que tengo al momento de aplicar los conocimientos, y la forma de utilizar las herramientas adquiridas al apoyo familiar. También se sumó la orientación que dieron en estas charlas. La inquietud más importante, y tal vez la única que se me presenta hoy, se relaciona con el ámbito laboral. Si bien he desempeñado un sinfín de tareas a lo largo de mi vida y ocupé roles laborales, aproveché el tiempo en encierro para culminar mis estudios secundarios, realizar cursos de capacitación laboral, y hoy soy alumno de la universidad. Mi mayor desafío acá será seleccionar todas esas posibilidades que se me presentan para la tarea laboral, que me dará el empleo que es necesario para vivir de forma correcta, y mi propuesta es colaborar con mi familia y de algún modo agradecerles todo el apoyo y el acompañamiento que recibí. Me parecía como importante traer también en la trayectoria del encierro, que muchas veces uno, desde la representación que puede tener es, bueno, el encierro, estuvo encerrado y nada más, todo lo que sucede y todo el potencial que pueden también adquirir para transformar esa trayectoria en una reinserción social saludable, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿no? Con un proyecto de vida. Gracias, vale. Bueno, la experiencia de hogares, hay una producción que no sé si está circulando, pero existe una producción que Juli también puede comentar, no sé si lo tenés a mano, como para comentar también, si les interesa, es el contenido del proyecto que se publicó en un libro. Que también, no sé si se puede hacer llegar de algún modo, a quien les interese, también lo podemos hacer. Quería comentarles de Valeria, de la propuesta de Valeria, del video grabado, que ella dejó su mail, si les interesa también contactarse con ella, ahora lo voy a
lo voy a aportar, pero también comentarles que hay otra persona que es miembro del servicio, que es Paz, que ahora que te vi hace un ratito, que bueno, también seguramente podrás aportar si tienen alguna consulta o comentario sobre el proyecto, porque bueno, también forman parte del proyecto, y en este momento entiendo que están grabando las producciones para uno de los talleres, ¿no? Con estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que esa es una de las razones principales por las que Vale no pudo estar acá hoy. Así que bueno, también si tienen alguna no sé si tenés algún comentario, Paz. Hola, buen día a todos. Buen Yo en día. este momento estoy de licencia por maternidad, de hecho estoy alternando entre cámara y no cámara porque tengo una bebita de un mes, y parte de las modificaciones que Vale relataba en la grabación que fue sufriendo el proyecto, cómo lo fuimos cambiando a lo largo del programa y de nuestros trabajos, que algunos eran individuales y otros grupales, pero bueno, que compartíamos esta idea de incluir como alguna de las propuestas del DOV, un taller que no tuviera como objetivo el acompañamiento en la elección de carrera, que son los talleres que actualmente implementamos. Bueno, partes de estas modificaciones fueron durante mi licencia, antes del parto, y me las perdí, entre comillas. Entonces, ahí en este momento, por supuesto que estaba enterada, pero bueno, un poco me sumo al agradecimiento de Vale al final del video, y contar que el programa efectivamente tuvo efecto en las prácticas, en nuestra práctica concreta, laboral, en las intervenciones que llevamos a cabo, y cómo nos llevó a repensarlas y a modificarlas, y un nuevo curso que en este caso otra de las compañeras, Analía Vasco, tomó este año, el que mencionó, no me acuerdo el nombre textual, el de recursos técnicos, trajo otras modificaciones al proyecto, y bueno, seguramente vendrán otras con la primera implementación. En este momento están filmando videos en la Facultad de Ingeniería, y bueno, cómo la práctica y su movimiento se va enriqueciendo con la formación y con la teoría, y bueno. Buenísimo. Bueno, gracias por aportar también. Gracias por estar presente. Estuviste invitada para nuestro encuentro, y bueno, digamos, era una situación muy particular, ¿no? En esto que tenemos distintos roles en nuestras vidas. Bueno, para Yamila aparecen comentarios, muy interesante la presentación, también señalan interesante el abordaje mixto, presencial y virtual, eso por ahí interesante. Bueno, tal vez una última pregunta que podría ser extensiva a los dos proyectos, ¿no? Porque en realidad al de hogares y al de personas privadas de la libertad, por la complejidad, hubo que pensar, o puede pensarse algún dispositivo de seguimiento por la complejidad de no contar con referentes continuos, en este caso era en los hogares, para sostener los proyectos, pero bueno, también pensaba esto, ¿no? Para las personas privadas de la libertad. En el caso nuestro, el tema es que se cuenta con referentes estables durante el tránsito de encierro, digamos, durante el periodo de encierro, hay referentes estables para continuar los proyectos y el seguimiento. De hecho, ellos llegan a este programa de prelibertad, estos 6 meses antes del egreso, ya con un trabajo previo durante toda su detención o su tiempo de condena. La mayor dificultad que se nos genera es al momento del egreso, ¿no? No hay dispositivos que hagan seguimiento o acompañamiento una vez ellos hallados en libertad. Eso, si bien existe el patronato del liberado, también tiene una lectura o una mirada quizás también por lo masivo de la población con la que tienen que trabajar, que se enfoca en cuestiones más asistenciales o instrumentales de resolución, que como dije antes, son necesarias, pero no determinantes para si no hay un proceso reflexivo permanente, ¿no? Sobre cómo seguir transitando estos recorridos. Así que ahí está, pero bueno, es una cuestión también quizás de política pública, ¿no? que necesitamos como abordar, cómo favorecer este acompañamiento en el egreso, el seguimiento una vez que ellos ya tienen la libertad.
Ok. No sé si Juli tenés alguna... No, en realidad, bueno, lo de la pandemia fue ahí como un corte, después retomamos la población, el grupo había cambiado mucho, el hogar de las chicas con las que también se hizo una intervención durante un año, tuvo que cerrar por temas económicos, lamentablemente, así que bueno, por ahí desde la institución había muchas cuestiones complejas que no permitió seguir. Yo la verdad que por otros trabajos y otras ocupaciones tampoco me contacté este último tiempo, siempre los tengo presentes, ¿no? Para ver los chicos, me acuerdo uno por uno, digo, las cuestiones, si siguen en el hogar, el tema, cómo fue el proceso de externalización, etcétera. Creo que, bueno, en algún momento me pondré en contacto para saber de ellos, para ver si uno puede seguir aportando desde algún lugar, o acompañando, o articulando, armando redes, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad, muy interesante todas las reflexiones. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Si no, vamos a ir pasando al cierre de esta jornada. Quizás retomar, Vivi, esto que justo lo nombró Juli de la pandemia, ¿no? Y que quizás también se lo señalaban a Yamila en el chat, de qué importante, además de lo que se presentó acá, que son poblaciones muy específicas, con problemáticas de orientación claramente diversas y que nos desafían a poder contextualizar, pensar intervenciones y demás, cómo se pone en juego también a partir de la pandemia, con una presencia mayor, el tema de las modalidades de trabajo, ¿no? Y poder incluir lo presencial, lo virtual, o estos modelos híbridos. Digo, por esto que justamente decían de Yamila que les parecía interesante esto de poder trabajar, a veces como lo asincrónico, lo sincrónico puede ser una oportunidad para continuar profundizando ciertos abordajes, ¿no? Por supuesto, depende siempre de la población específica, del acceso y la calidad de uso que se pueda hacer de las tecnologías y demás, pero sí como traerlo como con un horizonte de posibilidades también para nuestras intervenciones. Tenía una pregunta. No, a dale. Yamila, con esto, ¿no? Sí. Con esta modalidad híbrida, quería saber en la práctica, ¿no? Porque por un lado tenemos distintas poblaciones, pero por otro lado, como se viene hablando durante toda esta jornada, tenemos además temas contextuales nuevos como fue la pandemia y que generó interrupciones, cambios, etcétera. Pero de ahí vos armaste una modalidad híbrida. ¿Cómo te resulta? Porque no todo el mundo le resulta igual la propuesta virtual. ¿Cuánto se sigue? ¿Cuánto se completa? ¿Cuánto tiene continuidad? No lo sé porque no lo implementé, digamos, quedó como en el marco de un ejercicio con mucho deseo de poder implementarlo, digamos, porque justamente cuando lo pensaba también si en la práctica obtendría los resultados acordes a mis expectativas de alguna manera, ¿no? Porque esperaba que sea espero en el caso de que simplemente que sea un espacio enriquecedor también y que aporte al intercambio, pero bueno, quedó ahí, en el papel por ahora. Sí, en vías de la implementación, como claro. decíamos. Pero podemos destacar la creatividad y la precisión, ¿no? Del diseño y de las ideas recuperadas que están muy en sintonía con las necesidades de esta población particular, ¿no? Que son los jóvenes que planifican su inserción en el primer empleo. Así que a mí me gustó mucho escucharlo y ver esa precisión, ¿no? Y esa creatividad para poder, obviamente llevarlo adelante, y seguramente en la implementación habrá cosas para seguir pensando. Bueno, te quería felicitar particularmente, Yamila, me gustó mucho. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Igual fue parte del aprendizaje de transitar por el programa, pensar también esa modalidad. Quizás si no lo hubiese transitado, no lo hubiese pensado de esa manera. Gracias. Y gracias por el espacio también.
Bueno, leo un comentario. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Me facilitaron el intento de apropiarme un poco de ellas. A pesar de no trabajar con las mismas poblaciones, personalmente me enriquece mucho porque a veces es difícil imaginar cómo pasar de la teoría a la aplicación en campo, y ustedes me hicieron más fácil esa tarea. Gracias y felicidades por las presentaciones. Así que, bueno, muy agradecida. Me despido desde Ecuador, Carlota. Bueno, qué interesante. Yo mencioné solamente de nuestro país, y sé que hay alguien de México por ahí dando vuelta también. Pasamos a internacional. Internacional, sí. Interrumpo un ratito para agradecerles a todos y a todas esta oportunidad de intercambiar experiencias. Resulta imposible entender por qué Argentina es considerada una de las mejores potencias a nivel del conocimiento en el campo profesional de la psicología. Estamos acá en Ecuador en pañales. Admiro mucho los trabajos que están haciendo y que seguramente van a crecer fructíferamente en este proceso del conocimiento hacia la orientación. Han dado un cambio abismal desde que se inició. Imagínense en que la orientación empezó por un economista y ahora sí lo tenemos desde la mano de la psicología como tal. Bueno, un abrazo fraterno, tómenme en cuenta cuando necesitamos intercambiar estas opiniones. Yo estoy a la orden, estoy también terminando mi doctorado en psicología en la UBA y bueno, es por eso digo, se crece y valoremos mucho lo que tenemos de la propia universidad, ¿no? Un abrazo fraterno. Hasta luego. Gracias, Carlota. Gracias por los comentarios. Todos comentarios de agradecimiento. Todos comentarios de agradecimiento, así que como los englobo, gracias por la oportunidad de compartir las experiencias, el intercambio de aprendizaje, por las aportaciones de los colegas, bueno, desde Rosario, gente de San Luis, así que bueno, estamos muy contentas y contento de este momento, de este encuentro. Así que, bueno, Gaby, te cedo la palabra para hacer el cierre, vos como directora de este programa de actualización, que tanto queremos. La verdad que decía que en principio agradecer a todas y a todos por haber participado y escuchando todo, ¿no? Pensando, haciendo un hilo de todo, de todo lo que pasó en estas jornadas, me parece que sintetiza de una manera muy positiva, ¿no? Todo lo que estamos intentando lograr a partir del programa, ¿no? Que quizás lo dije un poco rápido al inicio, sepan disculpar, pero estoy un poco enferma. Pero en realidad ver cómo cada presentación fue desde quizás que Valeria y Julieta, que trabajan hace tiempo en orientación, pero decidieron hacer el programa, o sea que la idea de que seguir intercambiando y seguir formándonos vale la pena. A Yamila, que yo le pregunto y dice, bueno, todavía no lo implementé, pero que es un excelente programa, bien diseñado, y ahí junto con lo que dijo Claudia al inicio, que a mí me parece fundamental, que armar diseños, armar programas nos protege, nos da un marco, obviamente un programa tiene un marco teórico, una fundamentación, un por qué lo voy a hacer y por qué a mi manera lo voy a hacer y no de otra, que por un lado lo vuelve más serio, por otro lado nos protege, ¿no? Nos da una posibilidad de no estar improvisando, de mostrar nuestra seriedad, y creo que los trabajos que presentaron, también desde Mar del Plata, pero ahí también se participó en equipo, muestran lo que para nosotros es un objetivo, que en el intercambio de todas y todos nosotros, con nuestras distintas formaciones, porque en realidad somos todos, como decimos siempre, colegas en este caso, trabajadoras y trabajadores desde nuestros campos de trabajo, y que esto enriquece mucho, ¿no? Nosotros nos gusta mucho preparar las clases, darlas, intercambiar. Nos tuvimos que adaptar por la pandemia, que también llevó un tiempo preparar, pero mi conclusión con estas jornadas es que las tenemos que repetir, que tienen que seguir participando y tienen que tener este formato de que puedan seguir compartiendo sus producciones personas que hayan realizado el programa. En relación a pasar, contar un poco por si acá hay gente que no haya hecho el programa o que está de visitante, me puede ayudar todo el equipo acá. Nuestro programa, cuando se llama en la UBA un programa de posgrado de actualización,
tiene que ver con la cantidad de tiempo de duración. Y en nuestro caso es un programa que se puede hacer, son 7 materias, seminarios, que se pueden hacer de manera independiente, pero que también, si uno quiere, lo hace en un año. Hay veces que hay gente que está acá que por sus tiempos hace un seminario, después espera un poco, después hace otro, así que nos seguimos encontrando. Ahí la veo Gabriela Rue, que es de la primer camada de... que ya está convocada para el próximo encuentro, que va a ser en marzo, que acabo de publicar. Igual cuento con que esta es la primera jornada. Nosotros desde la Cátedra de Orientación siempre hicimos jornadas y convocamos a gente de la práctica, y Gabriela fue una, a que cuenten en qué están trabajando, sus proyectos, que además nos enriquecen a nosotros también. La idea del programa de actualización, creo que se reflejó un poco en lo dicho, pero contando es que son seminarios en este momento totalmente virtuales. La modalidad del programa, por lo que venimos intentando todo el tiempo ajustarlo, es que hay encuentros sincrónicos como estamos teniendo ahora, y a su vez un seguimiento constante de trabajos asincrónicos, de producción, a veces individual y a veces grupal. Y durante todo el hilo de los seminarios, que no voy a decir el nombre de cada uno, pero algunos más teóricos, algunos son de intervenciones, algunos de educación y orientación, trabajo, educación, hay 3 de intervenciones. El más teórico que damos con Leandro es enfoques teóricos, que antes estaba puesto al inicio, porque pensamos que empezar a ver técnicas o prácticas sin tener este bagaje para nosotros le estaría faltando una pata, ¿no? Porque las técnicas siempre son en función a objetivos y a una fundamentación de dónde estoy parado y por qué las uso, y otras orientaciones y poblaciones vulneradas. Pero más allá del nombre de los seminarios, la idea con todos los seminarios es que vaya teniendo un hilo en común, que es tener lo que llamamos interrogantes o preguntas orientadoras, que tiene que ver con empezar a plantearse con qué cuestiones prácticas, con qué poblaciones nos interesaría trabajar, y todo lo que vayan desarrollando los seminarios pueda ir un poco ayudando a formar, como mostraron hoy bien las 4 participantes, que vaya teniendo un camino propio en función a las cosas que quieran abordar. Si nos pasa que hay gente que recién empiece, que estas preguntas orientadoras son muy vagas, y no hay problema, la idea es que todo lo que vayan viendo siempre sea una articulación teórico-práctica y que vaya intentando ver, que vaya llevando toda esta reflexión a que cada uno vaya pudiendo construir sus propios proyectos. Así que bueno, esto fue lo que quise contar del programa. Ahora dejo a todo el equipo. Hablé de más. Bueno, ahora voy a callar. yo estuve pasando mientras vos hablabas informaciones, links para quien le interese profundizar un poco más, y sobre todo para sumarse a nuestras redes, @catedrao, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, que siempre estamos publicando cuestiones que pueden ser de interés, así que creo que estaríamos ya con la información. Si quieren alguna más, está también nuestro mail de consultas, que lo dejé pegado también en el chat. Creo que les agradecemos por haber participado, a todos y a todas, especialmente a quienes quisieron participar en su exposición con respecto a su proyecto final, y sobre todo, bueno, nada, invitarlos a nuestros próximos encuentros, marzo 2023, vayan agendando, aunque sea un cartelito, les vamos a estar informando la fecha. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos y todas. Chao, gracias. Gracias. Está buen fin de. Muchas gracias. Buen fin de. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.